El Café Científico es una reunión informal organizada por la Unidad de Extensión Científico-Académica de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, donde los asistentes pueden escuchar, consultar y discutir ideas de ciencia y tecnología en un ambiente grato, relajado y respetuoso. Así se crea un espacio para acercar la ciencia a la comunidad de una forma grata y amigable. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect. Primero, más que nada, agradecer que me inviten, o sea, volver a la Universidad Austral, a la sede de Puerto Montt y verla tan desarrollada, es muy agradable. Agradecer a Gabriela, ¿dónde la tengo? Acá está. Agradecer a ella, que fue la que gestionó esta invitación. Por supuesto, también al profesor Westermayer, que a todo lo que yo digo dice que sí, que lo hagamos nomás. Y también quiero agradecer a dos alumnas muy especiales que siempre me acompañan, aunque ahora están medias alejadas, pero hoy día vinieron, una en un estado convaleciente, pero bastante bien. ¿Ya? Son dos, Gisela y Alejandra, dos estudiantes antiguas mías, no tan antiguas, pero anteriores. Bueno, ya ustedes que nos están acompañando y que me van a ayudar una vez más, van a escuchar, quizás lo que yo hago cada vez que doy esta charla es algo así como una catarsis, o sea, o quizás lo que muchos dicen, mal de muchos consuelo de tonto, o sea, es contar y que algunos más se preocupen de lo preocupado que estoy yo, ¿ya? Espero que sea agradable, es muy simple con lo que voy a decir, siempre hablo para todo el público, de manera que una vez di una charla para niños de segundo básico y quedaron muy felices, incluso me hicieron preguntas que estuvo bastante terrible, o sea, bajo mucho el nivel, pero es porque hay gente de todo grado, ¿ya? Quiero contar una historia que ya estaban recordando mis estudiantes, que algo terrible que sucedió el año 1986, el 21 de agosto de 1986, en el lago Nyos, N-Y-O-S, Nyos, nada que ver con el monstruo de Nis, ¿ya? Esto es en Camerún, en África Central. Allí, el lago Nyos es un lago pequeño, hermano de muchos otros lagos que se formaron en cráteres volcánicos. Son pequeños, el Nyos debe tener unos 2 kilómetros cuadrados, una cosa así. Son pequeños, por lo tanto también poco profundos. Escuchemos lo que dijo un granjero que fue entrevistado después de lo que sucedió allí. Eran las 9 de la noche. Yo vivía aproximadamente a 15 kilómetros del lago. Estaba a esa hora comiendo con mi familia en mi choza de barro. De pronto se escuchó una explosión como un trueno. Algunos me dijeron que era como quien destapa una botella de champaña. Salí a ver lo que pasaba y mirando hacia el lago vi una columna de agua semejante a un hongo que se levantaba varios metros desde el lago, ¿ya? Y ahí terminó su relato. Despertó 3 días más tarde en un hospital, en la capital. Esa noche, en un radio de 15 kilómetros en torno al lago, murió todo ser vivo animal, ¿ya? Pero todo ser vivo. Las plantas no les pasó nada y estaban igual que siempre. Era muy... Gracias, me van a perdonar que tome cerveza, pero creo que los años me lo permiten. Entre los animales murieron también 1.800 personas, ¿ya? Lo terrible fue que 3 días más tarde venían periodistas a ver
cuando se supo el suceso, porque está como a 300 kilómetros de la facultad de la capital, este lugar, y entonces dice que lo terrible era que estaban las vacas, las cabras, los hombres, todos en el suelo, pero estaban igual. No se podría, no había nada. O sea, ni tenían olor siquiera. ¿Ya? Es interesante eso porque demuestra que incluso murieron bacterias, murió todo animal o todo ser vivo animal. ¿Ya? Dice que era terrible, pero se veía en una calma infinita. Nada estorbaba la hermosura de las plantas. Posteriormente se supo que hubo un escape de gas del lago, ¿ya? Y se ha estudiado mucho, se aclaró en parte, ¿ya? Pero con eso quería empezar, después ustedes se van a dar cuenta por qué he leído eso. Veamos la primera diapositiva, por favor. Aquí está. Primero quiero, sí, encontré muy interesante esa foto la tomé en un museo, donde al parecer incluso hasta los animales se están asustando y quieren arrancar de la tierra. ¿Tendremos que abandonar la tierra como ellos? ¿Será posible eso? El cambio climático, los dinosaurios. Ya voy a explicar de qué se trata. Vamos adelante. Para hacerlo más ameno he dicho cosas que vamos a pasar muy rápido y he puesto cosas para que la cosa no dela tanto, sea más simple. La historia del hombre en la Tierra. Hace unos 3 millones de años más o menos, unos monos se bajaron del árbol en África y comenzaron a caminar. La siguiente, por favor. Ahí los tienen ustedes como grandes cazadores posteriormente, ahí peleando con un mamut. La verdad es que no era tanto así, es muy romántico esto, pensando en lo que somos nosotros, pero la verdad que ellos eran carroñeros. Entonces esperaban que los tigres dientes de sable se comieran el mamut y después iban a recoger lo que sobraba. No eran tontos tampoco. La siguiente. Escuchemos al Quijote. Voy a leer algo del Quijote, un libro que me entusiasma mucho, porque hablan y se trata de muchos locos que hay juntos, y el principal, Don Quijote, es un loco. Y a veces los locos dicen más la verdad que los cuerdos. Discurso del Quijote a los cabreros. Unos cabreros que una noche le ofrecieron comida y alojamiento en el campo a Don Quijote y Sancho Panza. Ellos estaban tan felices en torno al fuego que Don Quijote quiso agradecerle y él lo hizo como él lo podía hacer, con un discurso. Y por favor, no es muy largo, así que no hay problema. Dice lo siguiente, esto habló Don Quijote: dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron el nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella aventurosa edad sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras, tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzar de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En la quiebra de las peñas y en los huecos de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas. Todo era paz entonces, toda amistad y concordia. Aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre, que ella, sin ser forzada, ofrecía por todas partes de su fértil y espacioso seno lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían. Discurso del Quijote a los cabreros. La siguiente, por favor.
todo iba bien hasta ese momento, la vida era idílica, y es lo que se llamó la Edad Dorada, ¿ya? No había, estaba bien, no me voy a meter con él. Sin embargo, el hombre destruyó ese equilibrio, ¿ya? Mediante descubriendo dos actividades humanas muy importantes, la siguiente. Hace unos 10.000 años inventó la agricultura, la siguiente, y un poquito después la ganadería. Estas actividades transformaron todo porque el hombre aprendió a vivir, se transformó en sedentario y comenzó a cultivar y a criar. La siguiente. Entonces esto permitió el sedentarismo y con ello el desarrollo de las ciudades y de la civilización. Se podía producir alimento en grandes cantidades. La siguiente. Claro que al parecer nosotros exageramos un poco, ¿ya? Porque no había para qué llenar la tierra, pero lo hemos logrado con esfuerzo. ¿Sí? La siguiente, por favor. La explosión demográfica. Los cuadros que yo estoy presentando son un poco antiguos, pero precisamente los pongo aquí porque tienen tanta validez como cuando se hicieron. Ahí se puede ver la explosión demográfica en los años, está extrapolado al año 2000, o sea, ya estamos un poco más arriba, y uno puede ver cómo fue creciendo lentamente primero y luego hubo un gran desarrollo de la población. Y claro, el problema es que no era necesario llenar la tierra de carne humana, pero lo hicimos. Veamos cómo lo logramos. La siguiente. Ahora, gracias a eso, tenemos problemas ambientales globales, y se llaman globales porque afectan a todo el planeta. O sea, nadie puede decir aquí que está libre de lo que está pasando. La siguiente, por favor. Los cambios ambientales globales son los que están ahí. La contaminación de la biosfera, es decir, la delgada capa que tiene la vida. Es terrible cuando uno piensa en la capa que vivimos, que no nos podemos meter muy abajo ni muy arriba, a menos que tengamos toda una ayuda para eso. La reducción de la capa de ozono, la reducción de la biodiversidad y el efecto invernadero. Consecuencia, lo que se llama cambio climático global. La siguiente. Contaminación atmosférica, y ahora casi todas las ciudades chilenas, las principales ciudades, están con ese problema. O sea, al parecer es muy explosivo todo. El hombre, todo lo que hace, bueno, es la cantidad también, va creciendo exponencialmente, y entonces lo que hace es prácticamente masivo. Vean ustedes aquí, eso es en Potsdam, en Alemania, se puede ver, esta es la misma estatua que está acá, o compañera, es igual, y esto es gracias al smog y a la contaminación de las chimeneas. Eso es Santiago, eso es contaminación en Quintero, pero nosotros estamos contaminando prácticamente muy rápidamente todo el mundo. Por favor, en menos de 10 años, todas las principales ciudades de Chile están con problemas de smog. Valdivia es una de las más contaminadas y era una delicia vivir en Valdivia. Reclamo porque el barrio donde yo estoy viviendo, donde compramos una casa, pusieron ahí los aparatos para medir, porque es el lugar más contaminado. La siguiente. Hemos contaminado aguas. La siguiente. La reducción de la capa de ozono, ¿no es cierto? La siguiente. Bueno, muy a la rápida. Y lo más terrible es la reducción de la biodiversidad, o sea, la reducción de los seres vivos. Las causas, ahí se pueden ver, o sea, prácticamente la contaminación humana, el hombre con sus máquinas y sus animales hacen escapar a la fauna silvestre y prácticamente toda se está perdiendo. La siguiente, por favor. La destrucción de los hábitats donde viven los animales, todo esto es totalmente artificial. El problema es que la cantidad de seres humanos que somos en estos momentos, ¿no es cierto?, obliga
a que esto se realice. La siguiente, por favor. Yo quiero hablar del efecto invernadero. Eso es lo más importante en estos momentos que quiero plantear, ¿ya? Por eso ahí es muy simple, la luz del sol penetra, por ejemplo, a un invernadero, una parte sale, pero una parte pequeña queda dentro del invernadero. Por esa razón, un invernadero sin calefacción es más caliente que afuera, ¿ya? Porque el vidrio va reteniendo esta luz infrarroja, ¿ya? La siguiente, por favor. Las aguas más cálidas de lo normal, eso lo sabemos, ya no solo las aguas, sino que también el clima y la temperatura del aire. La siguiente. Aquí está el efecto invernadero natural, que subió la temperatura de 17 grados a 15 grados Celsius en la Tierra. Esto fue natural, sin ello no podría haber existido la vida, ¿ya? Tuvo que presentarse eso primero para que aparezca la vida. Y ahí se pueden ver cuáles son los principales efectos, los gases que producen el efecto invernadero. Aquí está explicado en grados, para que den el 32,4%, ¿no es cierto?, que subió de menos 17 a 15. Y vean ustedes que el vapor de agua es muy importante, pero no porque él sea peligroso en sí mismo, sino que porque también ayuda a otros efectos, pero lo que más interesa es que el vapor de agua responde a la temperatura, de manera que mientras más aumenta el efecto invernadero, más sube la temperatura, más sube el vapor de agua. Y como se puede ver, es bastante impresionante. El dióxido de carbono sigue en segundo lugar. El ozono, posteriormente, el óxido nitroso y el metano. Yo quiero preocuparme hoy en día del dióxido de carbono, que en realidad es el gas invernadero bastante más complicado en la Tierra. La siguiente. El vapor de agua, pasemos rápido, pongo muchas cosas para entretener, para suavizar un poco las cosas, pero el metano es curioso, pero la curva de crecimiento de la población humana, ahí entre medio está la curva de crecimiento del metano, está con línea cortada, prácticamente han seguido lo mismo, la misma dirección. O sea, el metano depende directamente de nosotros, ¿ya? Y generalmente se debe a los animales domésticos, ¿ya?, que producen mucho metano. La siguiente. El incremento del CO2 en la atmósfera, o sea, el anhídrido carbónico está aumentando en la atmósfera y se puede ver, eso está extrapolado para el año 2000, ya en 360 partes por millón, pero ya vamos llegando muy pronto a las 400 partes por millón. La siguiente, por favor. Vean que la curva que yo mostré, esto es lo mismo, ya en una estación de Hawái, y donde se puede ver que la línea que yo mostré era más o menos esa que está ahí, pero se puede ver cómo no es la curva así como yo la mostré, sino que tiene altos y bajos, y muy marcado. ¿A qué se debe eso? ¿Ya por qué cambia el...? Disculpen, voy a aprovechar que soy el más viejo y me voy a tomar una cervecita, pero... ¿Por qué sucede esta oscilación tan grande del dióxido de carbono? Muy simple. Cuando el dióxido de carbono sube, estamos en invierno. Cuando el dióxido de carbono baja, estamos en verano. De manera que las plantas pueden fotosintetizar mucho y retirar el CO2 del aire. Eso es lo que hacen las plantas. Mientras que en invierno no hay luz, no se puede fotosintetizar y entonces el dióxido de carbono crece. O sea, el CO2 varía estacionalmente porque depende mucho de los vegetales. O sea, los vegetales son los que lo atrapan. Y lo pueden atrapar cuando fotosintetizan, que es cuando hay luz y no en el invierno. La siguiente. Esto son líneas que demuestran el dióxido de carbono en el aire,
pero vean ustedes que aquí está la noche está con oscuro, el blanco está el día, y se puede ver que estas líneas todas bajan durante el día, contenido del dióxido de carbono en la atmósfera. O sea, las plantas lo retiran, pero en la noche sube inmediatamente. ¿Ya? La siguiente, por favor. Esto es muy interesante también. Ya van a ver por qué estoy hablando de esto. Esto es la variación latitudinal, o sea, desde los polos desde el ecuador hacia los polos, del contenido de CO2 en la atmósfera. Y vean, por favor, que esto que está arriba está en el trópico y comienza a disminuir. Aquí tenemos el polo sur. Lo que es interesante es de que esas variaciones estacionales que yo les mostraba, que subía ya en invierno y bajaba en verano, se comienzan a atenuar a medida que uno se acerca al polo. ¿Ya? Lo cual es lógico porque en esos lugares no hay plantas. Pero vean ustedes que la variación de las plantas es impresionante. O sea, dependemos mucho de las plantas para mantener nuestra temperatura. La siguiente. ¿Qué quiero concluir con esto? La vegetación contribuye a regular el contenido de CO2 en la atmósfera terrestre, en forma importante retirándolo del aire. Así ayuda a reducir el efecto invernadero natural. Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso, quizás para los niños, es interesante decir que la planta con clorofila, lo que le da el color verde, con agua, con dióxido de carbono que toma del aire, el agua la toma del suelo, es capaz de formar su follaje y formar todo su cuerpo. Ahí está la luz solar. Y entonces, cuando para eso produce alimentos para nosotros, como son los almidones. Y en ese proceso produce oxígeno. O sea, las plantas son muy importantes porque producen oxígeno para nosotros. El oxígeno se necesita. Aquí se puede ver una relación interesante entre la temperatura que ha habido en los distintos, es un cálculo que se hizo, por supuesto que lo toman desde de muestras de hielo mantenidas, ellas mantienen el aire atrapado, y se puede ver entonces de que la temperatura oscila mucho, pero también sube de acuerdo a cómo sube la concentración de CO2 en el aire. ¿Ya? O sea, es indudable que el efecto invernadero, lo que estamos teniendo nosotros ahora, que es el exceso, ¿no es cierto?, el calor que cuesta controlar, está subiendo y por lo tanto algo está fallando en el equilibrio de la atmósfera. La siguiente. Pero el problema es de dónde proviene el CO2 del aire, el dióxido de carbono, anhídrido carbónico, que se llamaba antes. ¿Ya? Para muchos, cuando uno dice muy simple, cuando queman las plantas, cuando se quema la leña, cosas así, cuando los autos queman petróleo, pero la verdad es que yo quiero contar que es un poco diferente. Por favor, veamos la siguiente. Esto es lo que se acepta, que son la quema de combustibles fósiles, lo cual es verdad, producen CO2. La siguiente. Pero, fíjense, esto se publicó una vez por allá por los años 89 y nunca más he vuelto a ver este cuadrito. ¿Ya? Parece que produjo mucho temor. Fíjense, por favor, esto está en porcentaje de dónde proviene el CO2 del aire. De la respiración de los humanos, un 1%. Respiración de los animales, aproximadamente un 2%. Animales domésticos, aunque aquí se puso todo junto, animales domésticos, 1%. Respiración de animales silvestres, 1%. Fermentaciones, esto es cuando los frutos, por ejemplo, caen al suelo y se pudren. Eso es fermentación y ahí se producen también un 1%.
El 2% es por la quema de combustibles fósiles, o sea, lo que nosotros hacemos, ¿ya? Con el petróleo principalmente, gas también. Pero fíjense que el 94% del CO2 del aire proviene de la respiración de las aguas y la respiración del suelo. O sea, lo que nosotros consideramos que es tan importante no es tanto. Todo viene, el 94% de la respiración del agua, aguas y del suelo. Por supuesto, hoy día está aumentando la quema de combustibles fósiles, pero sin embargo lo que estoy diciendo se mantiene bastante aproximado. La siguiente. Graficado, fíjense, respiración del suelo, respiración de las aguas, y todo esto otro pequeño es lo que nosotros pensamos cuando hablamos de efecto invernadero. La siguiente. Aquí está. ¿Qué es la respiración del agua y la respiración del suelo? Ahí los tienen. La respiración del agua y la respiración del suelo corresponden a producción, a destrucción de la materia orgánica que está en el suelo, de los restos de cadáveres, de plantas, de animales, y entonces cuando el suelo respira, respira igual que nosotros, ¿ya? Y produce entonces grandes cantidades de CO2. La siguiente, por favor. Aquí tenemos respiración del agua y del suelo. Dos procesos: fermentación, destrucción de materia orgánica vegetal por los hongos; putrefacción, destrucción de la materia orgánica animal por bacterias. Por favor, hay casos distintos, yo estoy generalizando mucho, pero en grandes cantidades es así. O sea, principalmente los organismos que producen fermentación, ¿no es cierto?, de la materia orgánica vegetal son los hongos, y la putrefacción es la destrucción de la materia orgánica animal que la producen los bacterios, ¿ya? Estos dos procesos corresponden a la respiración del agua y del suelo. La siguiente. Aquí podemos ver nosotros los organismos que entregan CO2 a la atmósfera y cuáles entregan oxígeno. Podemos ver que los que entregan CO2 somos nosotros, los animales unicelulares llamados protozoos, los bacterios, que los conocemos porque nos enferman, y los hongos. Por favor, que me gustaría que recuerden esto: bacterias y hongos junto con animales, protozoos y con nosotros. Y sin embargo, los autótrofos, o sea, los que son capaces de recoger el CO2 y entregar el oxígeno, son plantas verdes, macroalgas, microalgas y algas azules. Ya. Entre los heterótrofos, o sea, los que consumen oxígeno, están los humanos, por supuesto. La siguiente. Voy a pasar muy rápido: los animales, ¿sí? Y degradadores y transformadores, como son los gusanos, por ejemplo, las bacterias, protozoos, insectos. Todos estos ayudan a transformar y degradar la materia orgánica. La siguiente. La función de protozoos y bacterios son degradar la materia orgánica animal. Protozoos y bacterios se encargan de degradar los cadáveres. Ahí ven un cadáver reciente, acá hay uno ya en estado bastante avanzado. La siguiente. En los hongos hay degradadores y también transformadores. O sea, hay algunos que ayudan a degradar y producen mucho CO2, y transformadores que también, o sea, y son transformadores, o sea, cambian. Pero hay excepciones, como son estas amanitas, por ejemplo, que llegaron aquí, que están en Chile, sobre todo en bosques de pino, y que en realidad son hongos que viven a costillas de las plantas, o sea, parasitan a las plantas, así entre comillas. La siguiente. La degradación, los hongos tienen esta función de degradar la materia orgánica vegetal. Los hongos están encargados de degradar lo que es la madera, las hojas, toda la parte vegetal.
Vean ustedes ahí, siempre en las bostas de los animales aparecen hongos, en las hojas del suelo también uno encuentra hongos, y por supuesto en los troncos cortados se pueden ver distintos tipos de hongos. La siguiente. Ellos están degradando materia orgánica vegetal. Por favor, veamos entonces que estos son los que producen grandes cantidades de CO2 y especialmente protozoos, bacterias, hongos, ¿ya? Todos estos son más bien productores de CO2, ya algunos en grandes cantidades. Mientras que estos que están aquí, las plantas verdes, las algas y las microalgas y las algas azules, son los que producen oxígeno. La siguiente. Los vegetales, la siguiente, todos estos producen oxígeno. Las microalgas, algas pequeñas, macroalgas y algas azules, lo que se llaman también cianobacterias. La siguiente. Aquí tenemos el ciclo del CO2 en la Tierra. O sea, cómo estos dos grupos de organismos, unos que producen CO2 y otros que lo sacan para limpiarlo y producir oxígeno, cómo ellos se relacionan. Este es el ciclo. Podemos ver que este es el CO2 atmosférico, el anhídrido de carbono que hay en la atmósfera. Vean por favor que la fotosíntesis vegetal, las plantas, retiran gran cantidad de CO2 porque ellas lo necesitan en la fotosíntesis para formar materia orgánica, para formar azúcares, para formar la madera, qué sé yo. Luego, vean que hay lo que retorna. Esta es la cantidad que se saca del suelo. Lo que retorna es la respiración de las plantas, que es muy pequeña. Las plantas en realidad producen muy poco CO2. La respiración de los animales, si ustedes lo ven también, producen muy poco CO2. Pero la respiración del suelo, en este caso, produce gran cantidad. Lo mismo sucede con las aguas. La respiración del agua y del suelo son las que producen las grandes cantidades de CO2 en la atmósfera. Lo que yo les decía del 94% más o menos, ya del CO2. O sea, la respiración nuestra da lo mismo, de los animales igual. Es la respiración del suelo y ya, la siguiente por favor. ¿Y por qué sucede lo siguiente? Que mientras las plantas verdes sacan el CO2 del aire, los animales, y entregan oxígeno, los animales aprovechan el oxígeno para quemar la materia producida por las plantas y producir CO2. Y este es el ciclo del anhídrido carbónico, del dióxido de carbono en la Tierra. La pregunta es, ¿habremos roto ese delicado equilibrio? O sea, porque el mismo CO2 que captan las plantas y lo destruyen para producir una cierta cantidad de oxígeno, esa misma, ¿no es cierto?, cantidad de CO2 tiene que devolverla los animales y las plantas ser capaces de producir, quemarla toda y producir, o sea, usarla toda para formar su cuerpo y producir oxígeno. Y este es el equilibrio, o sea, unos producen, los otros lo consumen. Hoy día, esto yo comencé a discutirlo por allá por los años 90, y hoy día se acepta que efectivamente es así. El contenido de CO2 del aire está aumentando. O sea, efectivamente está aumentando y nosotros sabemos que es así. Y eso es lo que provoca el efecto invernadero. Lo más importante, la siguiente. Sí, no resisto la tentación, por favor. Un niñito en el desierto. Lean nomás. ¿Se ve bien o no? Hay que leerlo. Cuando nació mi padre, esto era un bosque. Cuando nací yo, ya era un desierto. He preguntado qué pasó entre medio y me han dicho que hubo un gran progreso. Claro, cuando nació su padre, esto era un bosque. Cuando nací yo, ya era un desierto. Y pregunté qué pasó entre medio. Hubo un gran progreso. O sea, eso es lo que hace el hombre. Con el progreso, destruye eso. La siguiente. El hombre es, pero infinitamente eficiente para destruir
las plantas que son los reservorios de CO2, en el tronco de las plantas, en la madera, se mantiene gran cantidad de CO2, la siguiente. Pero nosotros cortamos los bosques para reemplazarlos por cultivos que generalmente aquí están indicados trigo, maíz, arroz, cebada, los que están indicados con el asterisco, soya, etc. Esos son plantas anuales. Y esas plantas entonces retiran el CO2 del aire, ¿ya? Pero el problema es que ellas lo retiran, pero lo entregan inmediatamente, ¿ya? Ese es el grave problema. Los árboles retienen el CO2 en su cuerpo, ¿ya? En sus ramas, en su tronco, en sus hojas, pero estas plantas no. Cuando uno cultiva algo, lo que hace es volver todo a la atmósfera otra vez. O sea, el CO2 ya no es retirado de la atmósfera como debiera hacerlo, como los árboles lo hacían. La siguiente. Ahí está. Aquí hay algo muy engañoso que hablan los ¿cómo se llama? Los botánicos que se dedican a la fisiología, ¿ya? Quienes dicen de que no, que es una mentira, porque las plantas que nosotros cultivamos captan la misma cantidad de CO2, ¿ya?, que capta el bosque, ¿ya? Y por lo tanto no hay problema, ¿ya? Las plantas que nosotros cultivamos captan la misma cantidad, pero es una publicidad engañosa. Esas existen mucho hoy en día. Veamos lo siguiente. O sea, cuando uno mide la fijación de CO2, significa cuánto CO2 absorbe, ¿ya? Un bosque, el que está allá atrás, ¿ya? Un bosque y un cultivo de raps, por ejemplo, ambos fijan la misma cantidad de CO2 al año. O sea, los dos retiran la misma cantidad de CO2. Tenga yo puro cultivo o tenga puro bosque, los dos retiran la misma cantidad cada año de CO2 del aire, ¿ya? El problema, y eso es lo que no dicen los fisiólogos vegetales, sí, pero uno lo retiene en su biomasa. El bosque lo retiene. Aquí no se retiene. Aquí se va inmediatamente arriba. O sea, hay mucho... No voy a seguir con eso. La siguiente, por favor. Pero quiero que se vayan ya viendo. Bueno, aquí aparecieron los dinosaurios. Estos caballeros que ahora están en los puros huesos, por supuesto, ¿podrían haber provocado un efecto invernadero? Sin embargo, ellos no tenían ni tecnología ni combustibles fósiles como nosotros, pero efectivamente sí lo produjeron. Los científicos están totalmente de acuerdo de que el efecto invernadero durante, cuando estaban los dinosaurios, fue 10 veces mayor que el que tenemos nosotros ahora en estos momentos, ¿ya? ¿Cómo lo hicieron? Ellos no tenían combustibles fósiles, no tenían, ¿cómo se llama? No hacían fuego mucho, ya andan fuego seguro, pero no, eran naturales. No tenían vehículos, no gastaban energía como nosotros. ¿Cómo lo hicieron? La siguiente, por favor. Este caballero es un antiambientalista, pero terrible. El señor Goodman debe estar vivo todavía, pero esto es de comienzos del siglo, parece que fue en el año, por ahí, de comienzos de este siglo. Este señor es presidente del Centro Nacional ahí para la vigilancia, el análisis, pero es antiambientalista de los bravos, eso es lo que interesa. La siguiente. Entrevistado en el Mercurio hace unos 20 años atrás sobre la posibilidad de crecimiento sustentable. Por favor, leo solo porque los de atrás creo que no pueden leer, ¿ya? No es que lo esté tratando de que no saben leer. Entrevistado este señor en el Mercurio, dijo que
sobre la posibilidad de un crecimiento sustentable dijo que no hay problema, ya que los ecologistas ambientalistas están muy equivocados, y para confirmar esto cuenta que durante el Jurásico, cuando dominaron los dinosaurios, había 10 veces más CO2 en la atmósfera que ahora. O sea, había un efecto invernadero. Y la temperatura era 10 grados más alta que ahora. O sea, efecto cambio climático. Y sin embargo, dice, la vida se desarrolló en el planeta mejor que nunca, con una exuberancia extraordinaria. Eso es cierto, pero se olvidó decir lo que les pasó. La siguiente, por favor. Eso les pasó. Eso les pasó. Y se murieron todos y de un viaje. La siguiente, por favor. Las teorías sobre la extinción de los dinosaurios son muy interesantes. Son muy interesantes estas teorías. El meteorito. O sea, puede que sí. Pero yo creo que el meteorito tuvo un efecto secundario, ¿ya? Porque un meteorito del tamaño que provocó un invierno terrestre por varios años, habría partido la Tierra por la mitad y no estaríamos aquí. Entonces es relativo. A lo mejor hubo uno, pero más chico. Vamos a ver por qué. La siguiente. Bueno, para muchos los dinosaurios se extinguieron porque los robaron, vinieron alienígenas a buscarlo para la comida en sus naves voladoras. Otros porque tuvieron los mamíferos que eran chiquititos en esa época, les comían los huevos. Nosotros nos comemos los huevos, las gallinas, y no se mueven, no se extinguen. Ya, esta es muy interesante. Suicidio en masa. ¿Ya? Es como que, claro, los que plantean esto dicen que a lo mejor lo que pasó fue que les faltó comida y entonces decidieron suicidarse, que efectivamente lo hacen algunas especies de roedores. Y muchos, este es muy interesante, tenían cataratas, ¿ya?, en los ojos, y entonces vean ustedes cómo caminaban directamente al vacío los pobres siguiendo al guía, ¿ya? O sea, no veían. Estos tienen un poco de razón. La siguiente, por favor. Esto es bastante peligroso lo que está aquí, ¿ya? Que fueron, pero ahogados por su guano, ¿ya?, por sus fecas, ¿ya? Y no sé si lo leen esto, pero se ve que el dinosaurio dice, pero ¿por qué tanta? Si yo voy como 120 veces al día, nomás una cosa así, al baño. Nosotros estamos haciendo algo parecido. La cantidad de guano humano es impresionante. La siguiente, por favor. El problema es por qué hubo efecto invernadero en el Cretácico, en el Cretáceo, ¿ya? ¿Qué pasó? Rompieron el equilibrio los dinosaurios entre autótrofos, los que fotosintetizan, y los heterótrofos, que se comen la materia orgánica que hicieron los autótrofos. A lo mejor no es necesaria la civilización para provocar un efecto invernadero. Estos la provocaron sin tener la civilización que nosotros tenemos, ¿ya? Se demoraron un poquito más, millones de años, pero nosotros somos más eficientes, ¿ya? La siguiente, por favor. Sí, ahora quiero plantear algunas cosas que son solo ejemplos para, espero que la relacionen sin obligarme mucho a hablar yo de esto porque es medio complicado. El proyecto Biosfera 2 fue un proyecto muy interesante, eso uno puede meterse a internet y lo encuentra. Se hizo hace bastante tiempo atrás, pues creo que por los años, no estoy seguro, pero 60, 70 por ahí. Y era hacer unas instalaciones, estos serían unas grandes instalaciones, vean que son como invernaderos, ¿ya? Y era hacer una tierra pequeñita. Y ahí metieron unos astronautas a esa nueva tierra y pasaron cosas muy divertidas, ¿ya?, muy interesantes. La siguiente, por favor.
Ya. Este experimento fracasó. Cuando colocaron unos primeros, los colocaron por un par de semanas, no pasó nada. Pero la idea era llegar a tener por 2 años personas adentro y sellarlo, que no haya intercambio, para demostrar que se podía hacer una tierra chiquitita afuera, ¿ya? En el espacio extraterrestre, ¿ya? Tenían dinero para todo. Y ellos colocaron, esto es lo más interesante, colocaron dentro de esos invernaderos y de esta estructura que quedó sellada y cerrada, colocaron la misma cantidad de autótrofos y heterótrofos. O sea, para poder mantener el equilibrio este que estábamos hablando. Eso fue lo que ellos creyeron. La siguiente, por favor. Parece que calcularon mal la cantidad de autótrofos y heterótrofos, ¿ya? Pusieron, fíjense aquí, tenemos autótrofos, lo que yo ya había mostrado, pero en los heterótrofos pusieron algunos que son, algunos que existen, que son, o sea, estos son los autótrofos y estos son los heterótrofos. Pero ellos, vean lo que hicieron. La siguiente, por favor. Fíjese que este es un esquema antiguo y que se usa mucho todavía. Hoy en día todo el mundo piensa, y así se acepta, que el ecosistema está formado por una fitocenosis y por una zoocenosis. O sea, animales y plantas. La zoocenosis son consumidores, comen la materia orgánica que hacen las plantas. Y son herbívoros y carnívoros, producen CO2, mientras que la fitocenosis está formado por productores, o sea, por las plantas, y por reductores, léase bacterias y hongos. Cuando calcularon estos caballeros, los que hicieron el experimento, colocaron a estos ya junto con las plantas. Y estos son enormes destructores y productores de CO2. ¿Ya? Producen cantidades pero impresionantes de CO2. La siguiente, por favor. Ya, esto lo dejé tal cual como estaba, hice la traducción solamente. Pueden ver, estos son la biomasa terrestre, o sea, cuántos kilos por hectárea, kilogramos por hectárea están ahí, de los organismos. Y ahora en un promedio por hectárea en la Tierra. Y vean, estos son humanos, ¿no es cierto? Muy poquitos. ¿Ya? El ganado nuestro, el doble que nosotros, las aves, los mamíferos, los hongos. Biomasa, masa viva de hongos. Los bacterios, los artrópodos, los gusanos, los protozoos. Fíjense que todos estos son los más grandes, ¿ya? Y esos son los que, como yo mostré, los que degradan, los que producen la respiración del suelo y la respiración de las aguas. O sea, y ellos colocaron a estos, cuando hicieron el cálculo, colocaron a los hongos y las bacterias dentro de las plantas, de los que producen CO2, ¿ya? Dentro de la fitocenosis. Y ese fue el problema. Por eso calcularon mal en Biosfera 2. ¿Ya? La siguiente, por favor. Hay muchos que todavía no quieren creer, pero la verdad es así. Ahora debemos recurrir a la teoría Gaia. Este señor es Don James Lovelock y creó una teoría, la teoría Gaia, una ciencia para curar el planeta. Ahí está él con su señora. Y aquí está Gaia, la diosa Gaia, y el profesor Renato Stenmayer, que está aquí. Cuando yo estaba comenzando a investigar estas cosas y me quemaba la cabeza y no dormía, un día le conté algo y él me dijo, esa es la teoría Gaia. Yo nunca había oído hablar de ella. Y tenía un libro que me lo puso a disposición y me di cuenta que en realidad era importante esto, ¿ya? Y eso es lo que quiero contarles un poquito. Gaia, la anterior todavía. Gaia es una representación de la Tierra, es la diosa Tierra de los antiguos, y como la pueden ver ustedes, una
mujer muy amoroso, podríamos decir, muy impresionante ya, pero dicen que es muy amorosa, según los antiguos, con los que la tratan bien. Pero puede ser terrible con los que la tratan mal. La siguiente, por favor. Lovelock dice que mucha gente se equivoca cuando piensa que la Tierra evolucionó hacia un estado ideal que permitió que surgiera la vida. O sea, mucha gente y todo el mundo piensa, casi todo, de que la Tierra fue evolucionando químicamente, ¿ya? Físicamente, fue evolucionando hasta que se transformó como la vemos ahora, en una cunita, donde apareció la vida. ¿Ya? El problema no es ese. La propia vida armó su cunita. O sea, nosotros armamos la Tierra. ¿Ya? La Tierra sin nosotros no era nada. O sea, la vida, plantas y animales armaron esto que se hizo vivible. Antes que aparecieran las plantas y los animales, la Tierra no era vivible, ¿ya? A pesar de que habían pasado muchos millones de años. La siguiente, por favor. Fíjense, el señor Lovelock fue contratado por la NASA para averiguar, porque él inventó mucho, es un señor muy discutido, pero inventó muchos instrumentos para medir, ¿ya? Muy buenos para medir de lejos, medir composición química. Y fíjense que él logró hacer esto, este cuadro, ¿ya? Venus, la Tierra sin vida y Marte. CO2, fíjense que casi todos tienen más del 90% de CO2. Oxígeno, 0,13, o sea, nada. ¿Ya? En cambio, la siguiente, por favor. Antes. La Tierra actual, fíjense, esta es la Tierra sin vida. Mire cómo es ahora con CO2, 0,03, ya vamos en 0,04. 79% de nitrógeno, mire, acá prácticamente no había. 21% de oxígeno, acá prácticamente no había. Y hay otros menores que no interesa tanto. La siguiente, por favor. La gracia es esa, que la vida pudo y armó la atmósfera terrestre. La vida depende de, la atmósfera depende de la vida, incluidos nosotros. ¿Ya? Fíjense, esto fue eones, son miles de millones de años, estos que están aquí, y entonces uno puede ver a estos que están acá abajo, quiero decir, hacia arriba es la concentración el organismo, de la sustancia química, hasta ahí los gases. Fíjense que al comienzo la atmósfera terrestre solo tenía metano y anhídrido carbónico. Metano es ese gas que se asustó el señor Obama porque descubrió que sus vacas producían grandes cantidades de metano. Ya el presidente de Estados Unidos dijo que se impresionó mucho. Y esto era así, ¿ya? Pero fíjense que de repente, cuando ya había avanzado varios miles de millones de años, ahí hay 3 miles de millones de años, por aquí de repente apareció el oxígeno. ¿Ya? Eso fue producto de la vida. Si la vida no aparece, no hay oxígeno. Y no estaríamos conversando aquí. La vida armó su propia cunita y hizo reducir al CO2, porque las plantas lo retiran. La siguiente, por favor. Ahí está. La vida altera el planeta y su atmósfera. La vida es la que la altera. Y en eso estamos empeñados nosotros, como antes lo hicieron otros heterótrofos, los dinosaurios. A lo mejor esta es la causa de las extinciones biológicas masivas acontecidas en el pasado. Se han descrito 5 extinciones masivas. La siguiente, por favor. Pero ¿quiénes son responsables de lo que está sucediendo ahora? Pues esa es la gracia. ¿Son efectivamente los combustibles de la causa? Ya vimos que no era así. O sea, es un 2%, 4% cuando mucho. Ya vimos que no era así. La siguiente. Ahí está la responsable. La siguiente, por favor.
En estos momentos dice que están viviendo 7.000.000.000, bueno, por favor lean ustedes, pero son varios miles de millones, ¿ya? Y entonces se puede ver el crecimiento de la población, cómo está. Esto está expuesto en las calles de Hannover, en Alemania, indicando para que la gente tome conciencia de cómo está subiendo la población del mundo. La siguiente. Este es un montaje que se hizo hace algún tiempo atrás y se puede ver, pero es efectivo. Pueden ver ustedes cómo los lugares iluminados en la noche, ahí está la población humana. Esto fue hecho por allá por los años 90. Si hoy día se hace lo mismo, les voy a decir que prácticamente toda la Tierra está iluminada. La sobrepoblación humana y de animales domésticos es el gran problema que hay. La siguiente. Tenemos una sobrepoblación y hay que alimentarla con la siguiente destrucción de los hábitats naturales y sobre todo destrucción de los bosques, para poner estas otras plantas que nos dan comida pero no retienen CO2. ¿Ya? Los habitantes, vean, 1,6 billones en 1900, 6,1 en el 2000. ¿Ya? Se pensaba que eran 7.000, bajó algo, parece que nos estamos dando cuenta. La siguiente. ¿Qué podemos hacer? Hay que regular la población humana. Es un tema polémico del cual nadie habla o no quiere hablar. No se trata de un problema legal, ético, moral o religioso si quieren, sino solo de sobrevivencia de nosotros mismos. O lo hacemos, o nos pasa lo que le pasó a los dinosaurios. La siguiente, por favor. O por lo menos, para que no se asusten tanto, disminuir el consumismo exagerado y el derroche de los recursos naturales, para que duela menos, como dice el señor Lovelock, y cambiar nuestros hábitos para no darle tanto afrecho al chancho. O sea, nosotros formamos mucha materia orgánica que se la entregamos al suelo y a las aguas, donde están las bacterias y todos estos degradadores que forman el CO2. Nosotros le estamos dando el afrecho al chancho. Ahí tienen, todos los humanos tenemos alma de Diógenes. Nuestro fin es comprar y juntar cosas inútiles que a la larga son solo basura. La siguiente. Terminemos de una manera optimista la situación. Quizás la situación está en la sabiduría oriental. Un ser humano, dicen ellos, debe hacer 3 cosas importantes en su vida. Plantar un árbol para conservar el equilibrio ecológico. La siguiente. Escribir un libro para transmitir sus experiencias, para que el resto no cometa los mismos errores. La siguiente. Y tener un solo hijo para que la humanidad pueda sobrevivir. La siguiente. Esa era mi hija la que aparecía siempre. La siguiente. Soy fanático por ella. La siguiente. Mire, esta es la conclusión. Sí, nosotros somos culpables, pero no tanto por la tecnología y queme combustibles fósiles, sino por la sobrepoblación. Ahora sí. Me niego mucho a hacer esta charla, pero la hago porque, como les dije al comienzo, creo que mientras más pensemos en esto, mientras más seamos los que piensan en esto, más nos vamos a preocupar, ¿ya? Y yo creo que es hora de hacerlo en el sentido de poder ver cuál es el problema efectivamente. La gente piensa cosas, pero como la agricultura orgánica, hagamos agricultura orgánica, es ideal para nosotros, pero no es ideal para el planeta, produce mucho CO2, ¿ya? Hay muchas cosas, recojamos, no sé, por los papeles que dejo botados en la calle, eso es buena educación, no tiene nada que ver con el problema ambiental. O sea, el problema ambiental es este, pero hay que tener conciencia de eso. Y yo creo que el ser humano es capaz de lograr una solución, pero tiene que estar consciente
Y cuando uno está consciente y está asustado, busca la solución. La que yo les dije no es mala. En estos momentos, si uno la hace, claro, sería absurdo. Nadie daría plata para cargar camiones de caca para el norte. Pero por Dios, si nos vamos a morir, claro que acarrearían y darían plata y irían ellos llevando también. Gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias. Gracias. Un recuerdo. Gracias. Gracias. Haga la vida. También. Muchas gracias. Your imagination. It is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. El Café Científico es una reunión informal organizada por la Unidad de Extensión Científico-Académica de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, donde los asistentes pueden escuchar, consultar y discutir ideas de ciencia y tecnología en un ambiente grato, relajado y respetuoso. Así se crea un espacio para acercar la ciencia a la comunidad de una forma grata y amigable.